Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución comunitaria para ayudar a los jóvenes que están en alto riesgo. Gente que está sin oficio y sin beneficio y que puede incursionar fácilmente en el crimen, en la delincuencia. Y los salesianos se encargan de formar a estos jóvenes y evitar que sean atraídos por la delincuencia. Y eso hay que apoyarlo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, ayer hablábamos de que la corrupción sigue siendo uno de esos males terribles de la democracia y de los sistemas políticos, porque en las dictaduras también hay corrupción. Lo único que el dictador es el corrupto y los demás tienen que respetar al dictador, sea de izquierda o de derecha, pero hasta en los regímenes de izquierda y de que son generalmente son dictatoriales. Entonces hay a veces medidas que son fuertes, por ejemplo China, un país que ha tratado por lo menos de ponerle algún freno a la corrupción, un país tan grande como es, tanta gente. Bueno, pueden ser hasta drásticos, porque ahí no hace falta la gente, en China no hace falta gente. Pero otros regímenes entonces tienden a ser corruptos, como pasó con Venezuela, que Venezuela es un país que terminó eso es una cloaca, lamentablemente. Y comenzó con el propio Chávez. Entonces las democracias que son más tolerantes y donde
el clientelismo, el amiguismo y, como hemos dicho otra vez aquí, la despatrimonialización del Estado para lucro, beneficio de los propios detentadores del poder. Lo usan para fines de reelección, de tener afectivas, relaciones de afecto con el votante, con la sociedad votante o la sociedad electoral. Y uno sabe que se toleran muchísimas vagabunderías en los gobiernos. Ahora, en la República Dominicana, pensábamos que después de estos juicios, ya estos macro juicios contra la corrupción que se inició en este gobierno, se iniciaron con estos, más o menos se vio algún interés desde el inicio de que las cosas se hicieran con respeto a la prudencia, a las buenas normas de la administración. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Y se comenzó con la designación de Miriam Germán como Procuradora General de la República como una prueba de que esa dama estaba comprometida con la justicia verdadera. Y así fueron los hechos. Todos esos juicios prácticamente llevaron a un estado de acusación total al gobierno de Danilo Medina y del PLD. Y ahí hay bastante sustancia, como se dice. Pruebas recogidas legalmente. Ahí no hubo un interés en escamotear las pruebas o distorsionar las pruebas o buscar pruebas en forma ilícita. Tomaron su tiempo, pidieron sus medidas de coerción y le dieron, los jueces complacieron los fiscales. Pero esos mismos juicios se van debilitando porque entonces se alargan y decíamos nosotros desde el principio, cuando esta gente lo suelten, que le den libertad bajo fianza o qué sé yo, que las medidas de coerción se venzan y que estén bajo fianza, estén sueltos, no libres, y esa gente comiencen a salir ya a la calle, a consumir, están en los restaurantes, en los resorts, la gente comienza a ver como que esa campaña se va debilitando, principalmente los funcionarios públicos. Los funcionarios al principio, los de este gobierno de Luis Abinader, andaban temerosos y era con un comportamiento, diríamos, con una marcialidad. Se veían los funcionarios que no querían ni visitar los restaurantes, porque eso era pecaminoso, visitar un restaurante. Pero cuando los funcionarios comienzan a ver que esa lucha se va debilitando y que se alargan esos juicios y como que se ve como que nada, y como que ya eso, la gente ya ni caso le hace a aquello. Entonces dice, no, vamos a seguir en esto, porque si no, cuando nos vayamos de aquí, nos vamos pelados. O, como yo echo adelante un proyecto político, electoral, si no es agenciándome recursos del Estado para poder solventar los gastos. Eso es lo que pasa. Pasó con cuando el gobierno de Balaguer, 86-90. Cuando aquel juicio a Salvador de Blanco, mientras el doctor de Blanco estaba preso, los funcionarios del balaguerismo, del gobierno de Balaguer, estaban temerosos, no querían hacer uso de abuso del uso de los recursos públicos y estaban recogidos, porque eso era un ejemplo que había ahí. Pero comenzó a debilitarse y comenzó el gobierno de Balaguer a perder como fuelle con esa lucha
y se desatan los demonios. Vino la reelección del 90 y entonces ahí los demonios andan por su cuenta. Lamentablemente la lucha anticorrupción comenzó bien, pero terminó mal. Y la obra es como termina, no como comienza. Y todo el mundo sabe que eso se debilitó. Esa lucha contra la corrupción en los 10 años del gobierno del doctor Balaguer. Y comenzó con todo ese impulso. Eso está pasando ahora. Y ayer hablábamos de una denuncia que hubo ahí, de una querella que montó el señor de Intran, el señor Morrison, contra una compañía llamada De Color. Bueno, pues esa gente dice que le ofrecieron muchísimo dinero, millones de dólares, ahí viene de Altagracia, para obtener un contrato. Pero no bien se está discutiendo eso, que claro, tiene que probar que esa gente le ofrecieron ese dinero, pues si él no prueba eso, entonces va a tener problemas, pues esa es la realidad, pero en justicia hay que llevar las pruebas. Entonces, comentábamos de la corrupción ayer, pero ya hoy se destapa otro de los militares, o ex militares y militares activos, sobornos para lograr contratos, el mismo tema. Y siempre hemos dicho nosotros aquí, señores, hay que auditar a los militares, por eso es. Yo he dicho muchas veces aquí, yo he ido a un resort cercano aquí a la capital y he visto viviendas de militares que eran militares sin ser jefes de Estado mayores ni nada de eso, jefes del G2, del J qué sé yo cuánto, del MX, qué sé yo, no sé cómo que le llaman a todo eso, tienen unos servicios de inteligencia. Señores, y usted ve las propiedades de militares que son gente ganando salarios ridículos y tienen mansiones en resort. Imagínense cómo ellos viven, donde viven aquí en la ciudad o donde vivan. Esos son casas de veraneo, descanso. ¿Ustedes creen que con salario se puede hacer eso? No, la corrupción. Pero ¿dónde están los departamentos de asuntos internos, de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional? El modus vivendi de esa gente, lo ven los propios militares, ven cómo es que viven sus jefes. Entonces el que va de abajo va subiendo y sabe que va lo mismo, entonces la corrupción sigue y eso no lo va a detener nadie, a menos que los jueces y los fiscales, como decíamos, ellos se pongan de acuerdo, porque los políticos no se van a poner de acuerdo con esto. Tienen que aparecer jueces y fiscales de verdad, con seriedad, y que le pongan, como se dice, el cascabel al gato. Porque eso de esos militares, señores, que eso es evidente. Usted no puede esconder eso, la riqueza, como se dice, el modus vivendi, el modus operandi, una gente con gastos excesivos y usted ganando un salario. ¿Usted cree que eso se puede? Entonces, ¿qué pasa en la frontera? Lo mismo. Pero pasa con todos los militares, salen de los mandos, pero nadie los audita. Aquí se le pide rendición de cuentas a los funcionarios mal pedida, pero yo no he visto un militar todavía llevando una relación de bienes para ocupar posiciones donde manejan presupuestos del Estado. Es como si fuera un pasaporte de libertad que tienen los militares y los policías para ser millonarios. Va usted, un jefe de policía, llega allí sin nada, o con algo, porque ya como general consiguen también. Salen los jefes de la policía, nadie le pide a un jefe de policía que se va, que haga una relación de sus bienes, ni que entró con X o salió con Y. No se exige nada. Y todo el mundo sabe que los jefes policiales salen millonarios del cargo de jefe de la Policía Nacional. Pero nadie le investiga, ni los políticos, ni el poder hace la mínima seña. Entonces, el apadrinamiento de la corrupción viene desde el mismo sistema político y desde el poder, desde el Palacio Nacional, es que tolera eso. No hay que escarbar hondo para encontrarlo. Ahí están.
militares activos, militares en retiro, sobornando para conseguir contratos y contratitos de seguridad, de instituciones públicas y de empresas. Una cosa vulgar, demasiado evidente. Entonces, ¿qué pasaba con los...? Ahí están los militares que están en juicio. Lo del caso del gobierno de Danilo Medina. ¿Cuánto? La escolta del propio presidente de la República, involucrado en un acto de mafia y entonces 2 instituciones o 3 instituciones más y cargadas de militares, todo ese cuerpo militar, generales, un caos. Pero así es que hemos estado viviendo sin control, porque los militares honestos son que no se han robado todo el país. Una barbaridad. Pero eso es lo que ha dejado la República Dominicana. Entonces, vimos el caso de los chinos. Los comerciantes chinos se quejan que las autoridades han sido muy exigentes, principalmente aduanas y la Dirección de Impuestos Internos. Lo tienen acoso, bajo acoso. Y que ellos son gente muy seria. Entonces el director de aduanas y el director del DEI, de la Dirección General de Impuestos Internos, se han inventado los casos de los chinos. ¿Qué pasaba cuando los chinos de Formosa y los chinos que salieron de esa China comunista que no le interesaba ese régimen, salieron a trabajar por el mundo? ¿Y quién conocía a un chino delincuente en estos países? Nadie. En República Dominicana muy pocas veces o nunca vimos un caso de un ciudadano chino sometido a la justicia por delincuente. Yo no, bueno, en mi corta vida no lo he visto. Chinos de Santiago, chinos de Macorís, chinos de la capital, los chinos de Bonao, que es donde uno ha conocido chinos, y uno no ha visto todavía un chino sometido a la justicia por delincuente. Y hay chinos políticos. Ahora, estos chinos que han venido como comerciantes, que también pasó en España lo mismo. En España también los organismos de inteligencia y los organismos de persecución de la corrupción y esas cosas siempre andan atrás de los chinos. Yo recuerdo ver en noticias en Barcelona de esos chinos haciendo muchísimos negocios y transacciones raras. Entonces lo que hay es muchas mafias chinas que están trabajando, subvaluando mercancías, y fíjense lo que hacen aquí. ¿Qué es lo que hacen aquí? Contratar a haitianos ilegales en forma esclavista. Eso es ser legal. Eso no es delincuencia. O evadir impuestos sobre la base de las subvaluaciones. Eso tampoco es delincuencia. O tal vez cobrar ITEVI y no pagarlo. Eso es delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que la comunidad china está hablando aquí? Que vi ahí en los periódicos unas quejas, quejándose contra las autoridades de aduanas y las autoridades de impuestos internos. Pero es que están detrás de ellos porque saben que son evasores. Y están evadiendo el pago de los impuestos, están evadiendo también los contratos de trabajo y esas cosas. Y ahí están, las denuncias son gravísimas y continuas. Entonces, que no se quejen. Y no es, pienso yo, que no hay una persecución selectiva contra los chinos, sino que los chinos hay evidencia de que están trabajando en una forma rara. Incluso esa gente no fijan empleados. Creo que cada 3 meses o cada 2 meses los liquidan, no sé cómo es el lío. Pero tienen un sistema de trabajo sumamente cuestionable. Esa es la pura verdad. Bueno, señores, yo creo que el hombre de la semana ha sido Leonel Fernández. Hay que decirlo con respeto. Leonel Fernández, yo lo voy a catalogar como hombre de la semana, porque primero, la visita que le hizo el presidente Abinader, la distinción que le hizo para invitarlo también a la Cumbre de las Américas como orador. Es un
una distinción, y además el seminario que acaba de montar la FUGLO en Casa de Campo. Son eventos que distinguen a cualquier personalidad política, y más él. Entonces, el líder, yo creo que Leonel Fernández, todo esto lo enmarca en lo que es verdaderamente un líder y un hombre de Estado. Nosotros hemos señalado aquí otras veces que como hombre de Estado, Leonel Fernández se formó, porque indiscutiblemente cuando entró al poder en el 96, Leonel era un hombre jovencísimo, sin experiencia de trabajo público, de importancia, no lo tuvo, más dedicado a la enseñanza universitaria y esa cosa, y a la política, pero a la política más teórica, vamos a llamarle así, porque tampoco con funciones, qué sé yo, de organización y el trabajo político de la calle o el trabajo político electoral, etcétera, etcétera. Entonces, ni el discurso en plaza pública. Leonel Fernández era una persona prácticamente desconocida a nivel de pueblo. Se formó, le tocó dirigir el Estado y lo hizo en una forma muy competente y muy eficaz. Entonces, ahí ganó, en esa función como presidente de la República, ganó dos espacios muy importantes: convertirse en un verdadero líder y convertirse en un hombre de Estado. Entonces hemos dicho que Leonel Fernández es un hombre, como líder, es consciente de que usted tiene que evaluar el pasado, pensar, reflexionar sobre lo que se ha hecho. Además, que usted tiene que ponderar, evaluar también lo actual y tener la visualización del futuro. Es decir, usted estar preparado para visualizar, como se dice vulgarmente, más allá de la curva. Y esas condiciones son básicas para usted ser un verdadero líder. Esa condición se gana también demostrando que usted es un hombre de Estado y que se puede formar todavía mejor desde un cargo como ser presidente de la República, porque con la prudencia, la inteligencia y ese don de gente o de ese don de conocer los temas, entonces lo hacen a usted un líder con una proyección mayor, y eso yo creo que a Leonel Fernández le ha favorecido. Vamos a la pausa y volvemos con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ese caso del expresidente Leonel Fernández, repito que he dicho que ha sido el hombre de la semana, pienso yo. Porque se consolidó en el poder como un hombre de Estado. Y eso en una sociedad votante como es la República Dominicana y una sociedad electoral, porque nosotros los dominicanos estamos involucrados siempre en los procesos electorales, todo el mundo se involucra en eso. Leonel Fernández consolidó su prestigio como jefe del Estado y ahí alcanzó esa categoría de hombre de Estado y ya al mismo tiempo también su liderazgo. Era un hombre, ahí comenzó a evaluar sus errores, que el pasado es muy importante, usted evaluar los errores del pasado, conocer sus actuales desarrollos, sus actuales decisiones en el presente y tener una visualización del futuro. Excelente. Entonces, eso no hay duda que lo consolidó a Leonel Fernández y como hombre de Estado, entonces su personalidad encaja, su persona encaja en el hombre de Estado por ser un hombre con una personalidad excepcionalmente eficaz. Y Leonel fue eficaz en sus primeros 4 años y siguió siendo un hombre que se distinguió. Pero al mismo tiempo usted tiene que llevar un proceso de recuperación nacional. Usted da prueba de que puede llevar a cabo un proceso de recuperación nacional. Verbigracia lo vimos con Balaguer en el 66, yo he hablado de eso, pero Leonel Fernández en el 2004 tuvo que asumir un papel de recuperación nacional, pues todo el mundo sabe la situación que estaba en este país, y salió adelante. Entonces, además que usted, un hombre de Estado, no puede fingir, hemos dicho nosotros aquí, las actuaciones que tenga que tomar desde el poder, pero al mismo tiempo que sepa conceptualizar de temas globales. Leonel Fernández ha dado prueba de eso, entonces eso encaja en un hombre de Estado. Muy bien. En el 96 Leonel Fernández comenzó como un hombre que visualiza futuro y además que tiene una vocación de progreso. Comenzó a hablar de la tecnología de la información y eso era motivo de risa por políticos desfasados, políticos, qué sé yo, de la casi de los tiempos de la manigua, como se dice, políticos alzados, se reían de que Leonel Fernández era un hombre que andaba jugando con muñecas en el palacio y haciendo numeritos y rayitas, es decir, jugando Nintendo. Pero Leonel nos hablaba de las computadoras, de la tecnología de la información, y eso fue calando, porque eso se llama tener visión de futuro, visualizar futuro. Hoy, ¿cuántos jóvenes y adultos tenemos que apurar el paso, como dicen los más adultos, para irnos poniendo al día con estas tecnologías, cuando ya Leonel Fernández nos las anunciaba hace 30 años?
Señores, en el 95, 96 ya Leonel hablaba de esas cosas y de llevar la computadora a las escuelas. Eso verdaderamente le da a usted una categoría de eso que yo estoy diciendo, de hombre de Estado. Y Leonel Fernández, nadie le puede regatear eso. Además de su forma personal, que yo he dicho, un hombre prudente, no es hombre de púas vengativas. Leonel Fernández es un hombre de palabras suaves, conoce los temas. Casi hemos dicho nosotros, es un hombre dulce, como se acostumbra muchas veces a decir de alguien casi en forma lisonjera. Pero en el caso de Leonel Fernández hay que entender que Leonel ha sido una persona tranquila, decentísima, prudente, el sándalo, como he dicho yo, que perfuma el hacha que le hiere. Entonces, ya en esta madurez de todas esas acciones de políticas públicas que se tomaron en su gobierno y que él ha seguido creando a Funglow, ese espacio de pensamiento que ha sido Funglow, una universidad, que yo muchas veces dije aquí, los pueblos a veces, fíjense cómo hubo un regateo de mediocres. Bueno, que es un robo, y que siempre nosotros dijimos, esa Funglow es una ONG. Eso no la heredan los hijos de Leonel Fernández. No la pueden heredar ni los hermanos. ¿Por qué? Porque eso está bajo el amparo de la ley de las ONG. Y las ONG solo la puede liquidar el Estado. Las liquida porque esos son instituciones sin fines de lucro. Eso, siempre puse el ejemplo de la UNFU, por ejemplo, esas son instituciones sin fines de lucro. Usted no puede venderle eso a nadie, ni puede usted darlo en herencia como heredad. A ningún familiar, no tiene dueño. Entonces Leonel Fernández allí, en esa Funglow, es un administrador de esa organización sin fines de lucro, que es Funglow. Funglow ha organizado, precisamente con esa mentalidad de futuro de Leonel Fernández, una joya de seminario en Casa de Campo sobre la inteligencia artificial, que es también lo que está hoy en el tapete de la información, de la tecnología, del futuro tecnológico del mundo. Entonces Leonel Fernández, como un hombre de avanzada y de visualizar futuro, un hombre con esa misión de liderazgo y de hombre de Estado, tiene que ser así. Y eso es ejemplar. Por eso el propio presidente Luis Abinader, consciente de esa categoría, de esa calidad que tiene Leonel Fernández, excepcionalmente eficaz, y además un hombre que conoce y puede conceptualizar de temas globales, le invita a la Cumbre de las Américas, de los jefes de Estado, para que hable ahí también Leonel Fernández, que distingue al país, que eso es lo que tienen que ver muchos de sus adversarios más enconados, pero gente que lo hace por resentimientos. Leonel Fernández nunca ha aplicado una deslealtad a la democracia, su defección nunca ha sido visible en cuanto al sistema democrático. Leonel Fernández siempre ha actuado con lealtad, y hay que decirlo eso, en la democracia. No hay exceso y es un hombre respetuoso. Entonces hay que felicitar a Leonel en ese seminario que se ha llevado a cabo en Casa de Campo, ese seminario que fue realizado ahora este fin de semana, el 5º Foro Global Casa de Campo, por la Funglow, sobre el futuro de la inteligencia artificial. Es decir, esta tecnología que es, dice Leonel, la humanidad necesita una inteligencia artificial accesible. Fernández reflexionó sobre los retos que plantea la inteligencia artificial de cara a los próximos años. Yo creo que eso le distingue a Leonel Fernández, por eso lo considero el hombre de la semana, porque después de todas estas evidencias, primero con el diálogo, con el asunto migratorio, la distinción que le hace el presidente Abinader, que le invita a
a la Cumbre de las Américas. Y además la celebración por Funglow de este seminario con gente de Harvard y con gente, señores, del Instituto de Illinois, de Chicago, el Tecnológico de Illinois y la Columbia University. Bueno, todas esas instituciones de alta gama, como dicen en los Estados Unidos, están presentes en ese quinto foro global sobre inteligencia artificial realizado en Casa de Campo por la global, la Funglow. Eso distingue indiscutiblemente a Leonel Fernández porque eso es lo que está, como se dice, en el tapete hoy de la alta tecnología de la información o la alta tecnología de la inteligencia artificial. Hay que felicitar a Leonel Fernández que siempre está, como se dice, en posición de avanzada. Eso tiene que ser gente comprometida con el desarrollo, gente que están comprometidos con el progreso y eso le distingue. Yo lo felicito al doctor Leonel Fernández Reina por ese comportamiento que lo hace un verdadero hombre de Estado y un líder indiscutible. Saludamos ese esfuerzo de la Funglow. Bueno, el presidente Abinader ha hecho una advertencia y nos alegramos porque nosotros hemos estado aquí hablando en este programa hace mucho tiempo de que el presidente no puede correr riesgo con su gestión de gobierno para mañana tener que arrepentirse de muchas debilidades, errores y de inadvertencia por parte del propio jefe de Estado, de que su gobierno se le malogre porque permita, por tolerancia, permita que toda esta lucha interna de una serie de jóvenes que quieren ser el candidato del partido oficial en las elecciones del 2028 y que han comenzado, señores, apenas el presidente tiene un año que se juramentó, todavía no tiene un año que se juramentó el presidente para el segundo mandato y ya hay toda una efervescencia que hay al interno del Partido Revolucionario Moderno por alcanzar una candidatura para las elecciones de 2028. Oigan por dónde que andamos. Y nosotros siempre le hemos dicho aquí, presidente Abinader, audítelos. Tiene que auditarlos, porque si no lo audita, los muchachos, como se dicen, estos jóvenes, van a pensar en todo aquello que hemos dicho, que iniciamos este programa con el asunto de la corrupción. La gente, al ver que se va debilitando la lucha y que ya no hay esa exigencia, ni siquiera los medios de comunicación, que el mismo pueblo ya los problemas que él tiene del día a día, se le olvidan esos casos de la corrupción y ya ni hablan de los hermanos de Danilo Medina, de los exfuncionarios, de los militares. Si no salen noticias vagas en los periódicos, así ya la gente como que no está en eso, pero los que están ejerciendo funciones públicas asumen que eso es lo que va a pasar o lo que pasaría con ellos si pasaren. Entonces, ¿qué hacen? Acumulan capital. ¿Por vía de qué? De esos cargos públicos. Presidente, hemos dicho nosotros, o audítelos o despídalos. Que vayan a hacer su campaña porque van a poner en riesgo su gobierno. El presidente hoy parece que habló vía Twitter y le exigió a sus funcionarios que tienen aspiraciones de candidatura. Le dijo que una de dos, o atienden el cargo o se van a hacer su campaña, cosa que está muy bien, que lo hagan. Pero ¿qué es lo que pasa? Presidente, vaya y revise las nóminas, comience por ahí, no lo audite. No le haga una auditoría, tal vez para que usted no tenga que caer de bruces o algunos de ellos pasar por esa especie de orcas caudinas que tendrían que pasar. No lo exponga.
pero revísele las nóminas. ¿Por qué? Porque vimos ayer o antes de ayer, el director de INAPA tiene aspiraciones de ser el candidato del PRM, pero él anunció que ya él instaló su estructura política para promover su candidatura. ¿Qué significa eso? Hay que revisar la nómina de INAPA porque seguro que esa estructura está fundadamente sólida, montada en alguna de esas nóminas o nominillas de la institución. Entonces usted revise esas nóminas una por una, vayan revisando las nóminas de todos esos que tienen aspiraciones y ustedes van a ver, van a encontrar espacios dedicados a eso, con recursos del Estado. Visiblemente, eso es molestoso y además visiblemente corrupto. Entonces el presidente, si es verdad que ellos tienen vocación y tienen calidades, suéltelo, presidente, déjelo suelto, dígale, mire, váyanse a hacer campaña, promuévanse, pero no desde el cargo, quedan cesantes. Y usted verá que se vuelve todo sal y agua o aguas de borrajas. Se van a quedar muchísimas de esas candidaturas, se van a rajar, como se dice vulgarmente, porque son insostenibles. Entonces lo gracioso, lo atractivo que tiene un precandidato de estos o un aspirante es el cargo más que esas condiciones que hay que tener de liderazgo. Usted ganar esos espacios sobre la base de las cosas, de esas puntualizaciones que yo acabo de darle, que era la que Leonel Fernández tenía como ellos, pero Leonel Fernández se formó, se preparó, no solo como jefe del Estado, le ayudó, indiscutiblemente, eso fue lo que más le ayudó, pero también su propia vocación de progreso y de trabajo y de seguir adelante estudiando y leyendo. El propio Luis Abinader tiene su liderazgo sobre la base de ser el presidente, pero ya venía con un trabajo político largo. El propio presidente Abinader dando prueba de que él tenía calidades para ser candidato del PRM y de hecho lo logró y ahí está como presidente también. Pero Luis Abinader no ocupó ningún cargo público. Simple y llanamente su riqueza familiar era un soporte, indiscutiblemente. Pero si usted está en un cargo público y usted no tiene esa riqueza familiar, ¿cómo usted va a sustentar esa candidatura? Pregunta Manuel Fermín. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Vamos a Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy estuve viendo que Nimex, esas bolsas de Londres y la bolsa de Nueva York, pero leí una noticia de Madrid de que el café y el cacao, los precios tienden a caerse. Pero aún así, ayer, antes de ayer, yo decía aquí que si hay un cultivo al que se puede apostar, decía yo, es al cacao, por los asuntos geopolíticos de África. Esas bolsas o esos economistas que trabajan para esas bolsas de Londres y de Nueva York, en Madrid opinaron que los precios se han ido desplomando. A 7.900 está el cacao, amaneció hoy, según las bolsas. Y de hecho ha bajado, decíamos nosotros, por asunto tal vez del clima, que ha mejorado, los suelos, la humedad, las lluvias en África Occidental, Ecuatorial, bueno, tropical, llueve y entonces eso mejora. Costa de Marfil produce 1.700.000, 1.800.000 toneladas de cacao, es una cosa de loco. Si los suelos se humedecen en esa África tan cálida, tan calurosa, no hay duda que el fresco, la humedad, va a una mejor floración y mejor fructificación. Entonces las cosechas tienden a ser mayores. Ghana, anuncian los economistas que, o los especialistas anuncian que en Ghana habrá un incremento de casi un 9% en la producción de Ghana, que es un país que debe producir más de 800 o 700.000 toneladas de cacao. Entre esos dos monstruos producen 2,5 millones de toneladas y hasta más con lo que se Camerún y esos países de ahí. Pero decía yo, se puede caer el precio, pero van a subir mañana por los asuntos geopolíticos, porque esas zonas se están convirtiendo en zonas de ataque de esos grupos yihadistas de Al-Qaeda. Y tienen una situación sumamente difícil en esos pueblos de Mali, Burkina Faso, Níger, que hacen frontera con esos países que están en la costa atlántica, pero esos terroristas quieren llegar ahí, a la costa atlántica, y van a infiltrar esos países productores y a la larga van a afectar la producción de cacao en esa zona. Yo creo que el cacao tiene futuro para nosotros en América, porque en América tenemos espacio de mar y buenas precipitaciones, ríos, hay humedad, tenemos... El clima es mejor que en ese, y además políticamente más estabilidad que África. Incluso los problemas sanitarios en África también son muy graves. Entonces eso no creo que lleve a preocupación a que los productores piensen que se les puede caer. Los precios se pueden caer porque esos países, si mejoran las condiciones climáticas, van a tener producciones de cacao que, bueno, decía yo que aquí en Abiyán, el muelle de ahí de Costa de Marfil, cientos de miles, millones de sacos de cacao pudriéndose porque no podían salir al mercado, porque iban a deprimir más los precios del cacao que podían salir. Lo dejaban que se pudrieran los muelles de Costa de Marfil para evitar deprimir los mercados, más de lo que estaban. Entonces, no hay duda que los precios van a la baja ahora por esos asuntos de mejoría en el clima de esos países, grandes productores de cacao. Pero los productores que sigan invirtiendo, cuidando de sus plantaciones, rehabilitando sus plantaciones, muy importante, y dándole todas las atenciones que hay que darle a un cultivo tan exigente como eso. Eso es mi recomendación. Entonces, bueno, el gran proyecto de ley del presidente Donald Trump. Donald Trump había anunciado que el día 9, hoy, sería anunciado ya, repito, los aranceles que iban a regir principalmente para la Unión Europea. Bueno, con China ya hay un acuerdo, con Vietnam ahí, pero son unos acuerdos todavía poco estables. Entonces, él dijo que iba a enviar cartas.
y comenzó a enviar cartas diciéndole la posición de los Estados Unidos a los países que él entiende que tienen que ponerse claro. A la Unión Europea no le había llegado su carta todavía. Pero no hay duda que eso ha creado preocupación hasta en el mismo gobierno, porque el secretario de Hacienda, sería así, no sé cómo se le llama, Bessent, es el presidente del Tesoro, creo que le llaman así. Él dijo que no, que eso había que esperar, que era bueno, mejor prolongar un poco más, que esperar al 1 de agosto, porque todavía no se habían hecho todos los ajustes de eso. Entonces, eso tiene todavía en vilo a muchos países que andan todavía preocupados por ese asunto de los aranceles que ha anunciado el presidente Donald Trump. Eso por un lado. Pero también ha entrado la ley que él acaba de firmar, esa ley de recortes, de impuestos y de subvenciones, de subsidios y esas cosas. Entonces hay mucha preocupación porque el Medicaid, eso va a sufrir. Dicen que son 17 o 18 millones de gente que van a cesar en los apoyos que le da el gobierno de eso del Medicaid, los servicios médicos y los despidos, y van a cerrar más instituciones. Entonces descuento de impuestos a los más ricos, a los poderosos, que van a aumentar los presupuestos militares del Pentágono y para reforzar la lucha contra la migración ilegal. Y eso no hay duda que tiene todavía en vilo al mundo, porque Estados Unidos es una economía que le compra al mundo entero y es la mayor economía del mundo. Entonces hay muchos inconvenientes con eso todavía, es decir, que lo que él prometió para el día 9 no ha podido cumplir. Pero lo interesante con el caso de Elon Musk, que Elon Musk ha anunciado y dice, bueno, él dice que ese proyecto es demencial, que eso es muy defectuoso. Ese proyecto, que él no está de acuerdo con eso, que por eso se fue y que dejó pero ha seguido su guerra con Donald Trump, y Donald Trump incluso o le han sugerido o ha amenazado hasta con deportarlo. Óigase bien, porque él es un norteamericano nacionalizado, porque él donde nació fue en Sudáfrica. Entonces Elon Musk ha anunciado hasta la creación de un partido político. Pero fíjense el nivel de deterioro de unas relaciones que lucían no armoniosas, sino eran monolíticas, sólidamente monolíticas. Sin embargo, miren cómo se han requebrajado. Por eso es que el poder es tan delicado. Y esas lealtades muchas veces terminan siendo deslealtades por esa misma defección que hay en la política y en los servidores públicos. ¿Y quién iba a pensar que un hombre como Elon Musk iba a estar hoy en una posición de que puede ser deportado de los Estados Unidos por el propio Donald Trump? Increíble, pero cierto. Así es la política, lamentablemente. Hay que ser un mago para usted sobrevivir en estos tiempos de tantas deslealtades y de tantas vicisitudes que se pasan también en la política y en los ambientes de poder. La verdad que es peligroso. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que hoy miércoles publica Las 3 naciones poderosas de Norteamérica y las siluetas de los conflictos. Y esa es la parte 2 de la pregunta. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.